Sean bienvenidas todas las personas que nos congregamos aquí hoy. En este cuarto de día ya pasado el Ecuador de esta semana, que como dije al principio se antojaba ilusionante y desde luego no está resultando mejor de lo que teníamos previsto. Así que gracias, sobre todo a quienes estáis día a día arropándonos. Hoy le toca precisamente a la cabeza pensante de esta semana, de este congreso, ya semana de investigación histórica de la costa tropical, a Manuel Domínguez, que ha sido el coordinador, el ideólogo de esta actividad del aula de pensamiento. Le toca a él ser el protagonista. Nadie había caído en quién lo iba a presentar y al llegar le digo, ¿quién te va a presentar? Dice, yo mismo. Digo, no hombre, te presento yo. Pero claro, aquí adelante hay sitios, que siempre se nos queda esto, está muy feo. Y total, que le digo, bueno, te presento yo, que para mí siempre es un honor presentar a Manolo y presentar, por supuesto, a mi gente, a mi equipo del aula de pensamiento. Pero es que se da la tesitura de que presentar a Manolo en un sitio como este, en un foro como este, es algo que, bueno, que con todo el respeto podemos decir que sobra, porque todos lo conocemos y todos conocemos su trayectoria. Por eso no lo voy a presentar. No voy a hacer presentación alguna de Manolo Domínguez, pero sí, si me permiten, desde mi humilde punto de vista, voy a hablar de la grandeza de Manolo Domínguez. Ayer el sacerdote e historiador Pablo Castilla nos dejó maravillados, ¿no?, con las bondades de un personaje como el Marqués de Vistabella, ¿no? Esa generosidad que tuvo, gracias, por supuesto, a la complicidad y de su esposa, que era verdaderamente la dueña de la fortuna, pero en aquella época ya sabemos cómo eran las cosas. Como digo, ayer nos quedábamos sorprendidos de esa generosidad de un personaje como el Marqués de Vistabella, donativos para arreglar los destrozos del desbordamiento del río Guadalfeo, donativos para los afectados, donativos para hacer becas, que está muy bien, es de agradecer, pero claro, pasa una cosa, que con dinero es más fácil hacer esas cosas. Entonces, esto lo traigo a colación por lo que quiero destacar hoy de Manolo Domínguez, de su grandeza. A Manolo, aparte de su faceta como historiador, como profesor, que todos la conocemos, en la que no hay parangón por todo lo que ha hecho por Motril, resulta que la vida le llevó a ser político, a ser concejal con responsabilidades, teniente de alcalde de Cultura de este, si me permitís la coletilla, puñetero pueblo. Y hay muy pocas veces en las que se da la sensibilidad que Manolo tuvo como político en su época. La época de mayor esplendor de publicaciones de este ayuntamiento, la época de mayor esplendor de teatro en esta ciudad, con las semanas de teatro popular, con las semanas de teatro aficionado, donde venían compañías de toda España. En fin, un sinfín de cosas que ahí quedaron y le hacen ser, aparte de gran persona, el gran político que fue para mí. Yo tuve la suerte de conocerlo en el año 95, no sé qué edad tenía yo en el año 95, creo que tenía 16, 17 años, porque andaba yo metido en la Semana Santa e teníamos una asociación que era la Tertulia Cofrade de Incienso y Cera, y organizamos la que fue en Motril la primera exposición de carteles de Semana Santa de toda Andalucía. Y fue la única persona que nos ayudó, que nos apoyó, nos ofreció medios, nos ofreció recursos, nos ofreció entonces la Casa de la Palma, que era la única sala de exposiciones que había, y aquellos chiquillos locos pudieron hacer aquel proyecto. Y de allí, aquí, casi 30 años después, aquí estoy y me permito, ya que no necesita presentarlo, hablar precisamente de eso, de las bondades de Manolo Domínguez, porque como persona es una gran persona, como historiador es un gran historiador,
como compañero de todas estas cosas que hacemos, no solo un apoyo, sino también un paño de lágrimas. Y me apetecía decir esto porque lo demás sobraba. Así que muchísimas gracias. Y Manolo, tuya la palabra. Gracias, Gerardo, por haberme presentado por una cosa que no tiene nada que ver con lo de hoy, pero sí que es verdad que has tocado una parte de mi historia personal que ha sido importante. Y creí en esa época que había que pelear, como igual que tú ahora, que había que pelear por la cultura. Es decir, había que pelear por la cultura de esta ciudad, porque la ciudad y los motrileños se lo merecían. Y en esa época era uno joven, tú tenías 16, yo tenía 40 aproximadamente, 39 creo que tenía en esa época. Y fue la época en que yo he trabajado más en mi vida. El día que terminé del ayuntamiento, en el 2003, sentí una cosa muy curiosa, y es que salí por la puerta del ayuntamiento como si me quitaran una losa de la espalda, pero más físico, es decir, y volví a mi instituto, volví a dar clases y a disfrutar también de mis alumnos, ¿verdad, Juan? Que estuvimos allí en la Latina disfrutando de la época de profesor de Historia de España y de Historia del Arte, a lo cual me he dedicado pues 40 años de mi vida. Bueno, yo las conferencias las suelo dar de pie, igual que eso toda mi vida en mis clases, o casi siempre en mis clases he tenido que estar enfermo para dar una clase sentado. Y hoy os voy a hablar de un personaje que para la mayor parte de los motrileños es desconocido. Ni más ni menos que de Alonso de Contreras. Un personaje que tuvo una enorme importancia en la historia de Motril de finales del siglo XVI y principios del XVII, y que después prácticamente desapareció en la historia de esta ciudad, sencillamente porque su fortuna fue a parar a otras manos, y seguramente a partir de ahí un poco se diluye la figura de Alonso de Contreras, aunque dejó bastante huella en nuestra ciudad. Yo he titulado la conferencia La enorme fortuna de Alonso de Contreras en el Motril de los primeros años o de los primeros siglos de la Edad Moderna. He puesto ahí una portadilla del libro de protocolo de la Hacienda Alonso de Contreras, porque no se conserva ningún retrato de él. No hay, a pesar de que debió tener retratos, de que debió tener cuadros. Curiosamente, en su testamento final, en el inventario de lo que había en su casa, en 1622, cuando él muere, había ni más ni menos que 200 cuadros. Es decir, que él también tenía un patrimonio artístico, aparte de alfombras, tapices, etcétera, etcétera. Pero no se recoge que hubiera ningún cuadro ni de él, ni de la otra protagonista de esta historia, que es su mujer Ana Gutiérrez, o Ana de Contreras, como suele firmar. Decía que Alonso de Contreras era uno de los personajes más significativos del Motril de esos últimos años del siglo XVI y las primeras décadas del XVII. Fue regidor, alcalde mayor, depositario general del concejo de Motril, es decir, que reunió en sus personas 3 tipos de cargos municipales. En su única persona, regidor, alcalde mayor y depositario, es decir, el que maneja los dineros del ayuntamiento, que es importante en esta época. Pero además fue administrador de las salinas del Reino de Granada, otro cargo a nivel estatal que le reportó seguramente muchísimos beneficios. Gran terrateniente e importante propietario inmobiliario, dueño de 2 ingenios de azúcar. Bueno, os puedo decir que llegó a reunir, entre unas cosas y otras, casi 4.000 marjales de tierra, casi 50 y tantas casas en Motril. Indudablemente, el comercio fue seguramente lo que a él le hace reunir ese capital, o seguramente su mujer, que también tenía una importante herencia por parte de su padre. Seguramente. Es la figura más importante de la oligarquía motrileña
de esos años del siglo XX, de la época que le tocó vivir. Ahí lo tenéis, aquí hay muy poco gráfico, casi todos son documentos lo que os voy a poner. Ahí tenéis el nombramiento por parte del rey de depositario del Ayuntamiento de Motril de finales del siglo XVI. Es decir, que fijaros qué cantidad de cargos públicos reunían su persona. Estos cargos públicos no eran nombrados por el rey por sus buenas labores. Estos cargos públicos se compraban. Es decir, que Alonso de Contreras compró todos estos cargos públicos. No creáis que es porque era una gran persona, lo nombraron regidor, ni porque era muy buen economista, lo nombraron depositario, sino porque Alonso de Contreras le compraba al rey, o a quien lo tuviera, el cargo, su dinero le costó, ¿no? Que se dice vulgarmente. Nació en Motril y fue bautizado en la iglesia mayor en 1525. Ahí tenéis la copia de la partida de nacimiento, un traslado de la partida de nacimiento de Contreras del siglo XVIII, y ahí dice que nació el 24 de septiembre, fue bautizado el 24 de septiembre de 1525. Hijo de Alonso de Contreras. Ese nombre varía porque él lo cita a su padre y unas veces pone Alonso y otras veces pone Hernando, no sé por qué. Fueron sus compadres Hernando Pacheco, que era teniente capitán de la guarnición que había en Motril, Jerónimo Garrido, jurado de la villa, y las comadres, sus mujeres. Apenas conocemos nada de su historia, nada, no hay documentos de Alonso de Contreras hasta el último tercio del siglo XVI. Es a partir de la expulsión de los moriscos, es a partir de 1570 y tantos, 1575, cuando a la avanzada edad de 50 años, estamos hablando 50 años del siglo XVI, no son los 50 años actuales, este hombre aparece con fuerza en la vida pública motrileña, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, lo engloba todo, con 50 años. No es una edad, es decir, con 50 años habían muerto prácticamente el 70% de la gente que había nacido en esta época, en estos años. Alonso de Contreras fue un hombre que fue bastante longevo e indudablemente irrumpir en la historia de Motril, y digo que lo he mirado en el archivo, todo esto está en el archivo de la nobleza en Toledo, y luego explicaré por qué. Está en el archivo de la nobleza en Toledo toda la documentación de Contreras. No hay ningún documento de Contreras, de él personalmente, de su mujer, de su familia, de los Gutiérrez, sí, pero de él personalmente, anterior a 1575, no hay nada. ¿Qué hacía Contreras antes de 1575? Hasta los 50 años no tenemos ni idea de lo hasta ahora mismo, a no ser que se descubran nuevos documentos, que todo puede pasar. No sabemos qué hacía Alonso de Contreras, pero sí sabemos que a partir de 1575 empieza a comprar desaforadamente todo lo que se le pone por delante. ¿De dónde sacó el dinero? Bueno, no sabemos la procedencia, como decía, de la fortuna. Comenzó a invertir una gran cantidad de dinero a finales del siglo XVI y empezando a hacer compras inmobiliarias, compras de capital. Compra de capital me estoy refiriendo que se convierte en prestamista. Él compraba en censos, es decir, antiguamente las hipotecas se llamaban censos, es decir, y la gente compraba la hipoteca, es decir, tú te hipotecas conmigo y yo te compro la hipoteca y soy yo el que me tienes que pagar a mí, ¿no? Es decir, eso se llama invertir en capital en aquella época. Se dedicó al comercio. Se dedicaba al comercio del azúcar, se dedicaba al comercio de la madera, al comercio del hierro, al comercio del acero. Acordaros que en Motril hay ingenios azucareros, el hierro es necesario para el funcionamiento de los ingenios azucareros, y seguramente él se dedica también al comercio del hierro y del acero sencillamente por eso, y se convierte también, como decía, en una de las figuras más importantes, más destacadas del concejo motrileño, y el líder, posiblemente el hombre más importante de la oligarquía motrileña urbana motrileña de esos años. Domina todos los resortes económicos, domina todos los resortes políticos de Motril,
Y ahí tenéis pues 3 nombramientos de los 3 cartas reales donde se le nombra pues desde el alcalde mayor, depositario y de por vida, porque el cargo al principio no era de por vida, pero él va comprando cargos, va pagando al rey dinero para que los cargos incluso se puedan heredar, ¿eh? De manera pues que va reuniendo pues alcalde mayor, regidor, depositario y se convierte en el hombre más poderoso del ayuntamiento de Motril. ¿Había gente más poderosa? Sí, el teniente de corregidor, que en teoría nombraba, porque Motril dependía del ayuntamiento de Granada, en esta época nombraba el corregidor de Granada, pero seguramente Alonso de Contreras, después del teniente corregidor, que venía de vez en cuando, era el que controlaba el ayuntamiento de Motril en esta época. A mediados del siglo XVI debió estar casado ya con Ana Ruiz Gutiérrez. La mujer, Ana Gutiérrez, fijaros, ahí tenéis la firma de Alonso de Contreras y doña Ana Gutiérrez, ella siempre firma como doña Ana Gutiérrez y después firma también como Ana de Contreras, doña Ana de Contreras, pierde el apellido de Gutiérrez para asumir el nombre del marido, y ella también pertenecía a una familia muy importante de Motril. Su hermano era jurado del ayuntamiento, también tenía encargo en el ayuntamiento, y también era otro hombre bastante poderoso, bastante rico, tenía otro ingenio azucarero, y es posible que parte de la fortuna inicial de Alonso de Contreras partiera de la mujer. Es la primera mujer empresaria que conocemos en Motril, porque cuando muere Alonso de Contreras en 1523 es ella la que se hace cargo de todos los negocios de Alonso de Contreras y los lleva a rajatabla, quizás mejor que él, pero indudablemente debió ser bastante más joven que él, y debió tener una personalidad importantísima porque fue capaz de, a la muerte de Alonso de Contreras, de conseguir llevar todos los negocios de Alonso de Contreras, que no eran pocos, y que indudablemente ella fue la que lo administra a partir de la muerte de Alonso de Contreras. Posiblemente, como decía, doña Ana Gutiérrez pudiera aportar ese capital inicial para que Alonso de Contreras empezara a comprar cosas, empezara el matrimonio a comprar cosas, porque en realidad es muy difícil separar el matrimonio. Por ahí hay muchos documentos de compra, se conservan muchos documentos de compra, de alquileres, de arrendamientos y tal, donde son los dos, dice yo, Alonso de Contreras, y mi mujer, doña Ana Gutiérrez, o doña Ana de Contreras, damos en arrendamiento, en alquiler y tal, pues a fulanito de tal, la finca no sé dónde. Es decir, que indudablemente muchas veces es inseparable, los dos firman los documentos. Ahí tenéis un testamento, el primer testamento, que es un testamento de mancomún y hológrafo, que lo firman Alonso de Contreras y Ana Gutiérrez en 1609. Es decir, que ya debía ser él un hombre bastante mayor para hacer un testamento, aunque dice en ese testamento que está viejo pero no enfermo, hacen ese testamento, con lo cual está firmado por los dos. Fijaros, aquí están las firmas de los dos, y es un testamento hológrafo. Ya tenía muchas propiedades, y como tiene muchas propiedades, tienen que asegurarse que esas propiedades indudablemente traspasen la frontera de la muerte. El testamento, al fin y al cabo, eso. La primera compra que conocemos es de 1578. Adquiere 11 marjales de tierra en el sitio del Castillejo. El sitio del Castillejo debe ser pues lo que hoy es el Parque de los Pueblos de América, aproximadamente por ahí. El Castillejo era el Cerro de la Virgen, le decían el Cerro del Castillejo porque había habido un antiguo castillo, una alcazaba musulmana antes del cerro, y también a esa zona del Castillejo todavía se mantenía con el nombre musulmán de Campo del Sultán, del Fadín al-Sultán, y la aza del Pago del Jaumar, que estaban pues lindando con el camino de la mar, es decir, con el camino que iba hacia la playa. Fijaros esta escritura, que es esta que tenéis aquí. Esta es la primera escritura que conocemos de compra de Alonso de Contreras, de esos 11 marjales que estaban plantados de caña de azúcar. Estaban plantados, y fijaros que es una época bastante temprana, donde todavía el desarrollo de la industria azucarera en Motril estaba empezando en esos años.
En 1588 dice que Alonso de Contreras, de oficio mercader, le compra a Adrián Castro, vecino de Granada, una casa almacén y un toldo. Un toldo es un saliente, ¿no? Digamos, la parte de la calle donde se podía vender al aire libre. Vecino de la Granada, una casa almacén, una casilla accesoria fuera del cercado, en la villa de Motril, en la Rambla del Manjón. Seguramente en la esquina de la Puerta de Granada, por ahí, sería esta casa, porque después veremos, estaba lindando con su casa principal. Ahí tenéis la escritura donde él dice que es mercader. Pero otra de sus grandes adquisiciones en estos años del siglo XVI es la gran hacienda que poseyó en el Pago de Trafarramal. Ahí tenéis el Pago de Trafarramal. Fijad el río Guadalfeo, el Pago de Trafarramal es hoy Playa Granada, la zona de Playa Granada aproximadamente, que se llamó después el Pago de Alonso de Contreras. Ahí Alonso de Contreras tenéis un planillo de las propiedades que tenía Alonso de Contreras. Este plano es un plano que es del siglo XVIII, pero está copiado de un plano anterior del siglo XVII, y esas son las fincas que él tenía en ese Pago de Trafarramal. Trafarramal es un pago que es un nombre musulmán que significa tras la arena. Ahí debía haber una torre, la torre de Trafarramal, que estaba lindando justo con una torre de defensa que después desapareció, que estaba lindando justo con las tierras de Alonso de Contreras. Esto se lo compra al rey, a la corona. También 1000 marjales, ahí llegó a reunir 1000 marjales de tierra en esa zona. Al principio él compra 321 marjales en 2 parcelas, que se lo compra a la corona. Al poner las tierras de baldío habían expulsado a los moriscos, y todas esas tierras que habían sido de moriscos pasan a la corona, y la corona después las vende. Pues ahí tenéis que él compra, y tenéis las escrituras de compra de esos 321 marjales primeros, 321 marjales primeros que compra en Trafarramal. Parte de ellos, aproximadamente 100 marjales, ni siquiera estaban metidos en cultivo, eran charcas, eran lagunas, es decir, que tampoco estaban. A finales del siglo XVI, él decide construirse su casa. No sabemos dónde vivía antes, no tenemos ni idea de dónde vivía la familia Contreras hasta finales del siglo XVI. Es verdad que ellos, a la misma vez que deciden construirse una casa en Motril, una casa señorial en Motril, compran otra casa señorial en Granada, en el barrio de la Verónica, en la calle de la Verónica, que hoy es la calle Recogida. Compran otra casa señorial que le costó una fortuna y que, evidentemente, como era normal, un matrimonio de esa capacidad económica, pues debía tener una vivienda que le representara, como se hacía en aquella época. Y compran, fijaros, un solar. Esta es la iglesia mayor, esta es lo que hoy nosotros decimos la Plaza de Armas, y a partir de ahí era la casa de Contreras hasta llegar a la Rambla del Manjón. Aquí lo tenéis todavía cuando estaba construida, iglesia mayor, el huerto de Don Salvador, que hoy es el patio de armas, y la casa de Contreras, que todavía estaba construida, ahí en esa fotografía aérea de los años, de principios de los 70. No, bueno, sí, tuvo una hija, es verdad, sí que tuvo una hija. Para construir esta casa, Alonso de Contreras compra 4 solares que iban desde la puerta de atrás de la iglesia, desde la puerta esta que todavía existe, en ese patio de armas, hasta la Rambla del Manjón. La iglesia había reservado ese solar para hacer un cementerio de moriscos, pero como en 1570 lo habían echado todo, pues ya ese cementerio de moriscos no le sirve a la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? Vender los solares, excepto el más pegado a la iglesia, este de aquí, donde está hoy el patio de armas, que se lo reservan como cementerio. Cementerio para aquellos que no podían pagarse enterrarse dentro de la iglesia. Y el resto de los solares se lo venden a Alonso de Contreras para construir su casa. Es decir, prácticamente el solar que Alonso de Contreras compra
tiene 612 metros cuadrados. En la última escritura que conocemos tenía 543, ya seguramente habría perdido parte del solar o por aquí, y lo compra ese solar el padre la casa de los Contreras la compra el padre del marqués de Vistabella, Rodríguez Mantecón, que es el que hace la fortuna. Por ahí una vida un poco rara, es el que hace la fortuna. Rodríguez Mantecón es el padre del marqués de Vistabella, que ayer nos hablaba Pablo, y es el que compra con su socio esta casa y la destina a casa de vecinos, que todos la conocimos como casa de vecinos hasta los años 70, que se derriba. Nunca fue casa de Eugenia de Montijo, ¿eh? Esta casa se le dice, ahí tenéis las escrituras, las 4 escrituras de los 4 solares que compra Alonso de Contreras, porque además era súper legalista, es decir, no había nada de palabra, ¿eh? Alonso de Contreras, cosa que compraba, cosa que registraba, notario, copia y de todo, es decir, absolutamente llevaban los papeles absolutamente controlados, estrictos. Él lo dice en algún documento, los documentos para demostrarlos hay que tenerlos, es decir, las cosas para demostrarlas hay que tener los papeles, ¿no? Y en ese aspecto, hasta tal punto que se han conservado todavía en la actualidad. Fijaros si eran cuidadosos con los papeles. Ahí tenéis las escrituras del Alonso de Contreras. Ahí tenéis la casa de Alonso de Contreras, la fachada en una fotografía que hizo Paco Peña, ¿para dónde voy? En una fotografía que hace Paco Peña a finales de los años 70, ahí está todavía. El otro día la pedí porque se conserva el expediente del derribo de esa casa, porque intentaron conservarla y más o menos tengo que hablar con el consejero de Cultura para que me dejen ver el expediente, no sé por qué, en Granada. Y no sé por qué, si es que no ha hecho el tiempo todavía de los 100 años, entonces, bueno, es complicado. Me dijeron que vaya pidiendo autorización a la Consejería de Cultura, si quiero verlo. Ese es el interior, el patio de la casa. Es una fotografía que hizo Mari Carmen Sobrón, la directora del Instituto Javier de Burgos, en los años 70. Y esta fotografía es el escudo de los Contreras, que estaba sobre el balcón principal, que es una fotografía de Cristóbal Rodríguez, que me la prestó para hacer un artículo que hice sobre la historia de esta casa. Ahí tenéis el escudo está partido en dos, la mitad son 4 barras y la otra mitad una torre cabeza abajo, las armenas para abajo. La casa se derriba en el año 79, como decía, y durante mucho tiempo fue alquilada por los herederos de Alonso de Contreras, fueron alquilándola con el paso del tiempo, y ya os digo que a finales del siglo XIX la compra el padre del marqués de Vistabella para destinarla a casa de vecinos, y así fue hasta que la derribaron, casa de vecinos. Otra de sus adquisiciones, que había que tener dinero para hacer esto, es un juro sobre las tercias y alcabalas de Motril, Salobreña y Almuñécar. Un juro es un préstamo que se le hace al rey. El rey, tú le adelantas dinero a la corona, se le adelanta dinero a la corona y a cambio de eso el rey te da autorización para que tú puedas cobrar impuestos en un sitio determinado. Eso se llama juro. El juro recaía sobre las tercias, los impuestos de tercias y alcabalas de Almuñécar, Motril y Salobreña. Tenía de renta anual 500.000 casi de maravedí, 472.000 maravedí, de una renta total de 814.000 maravedí, que Alonso de Contreras tuvo que pagarle a un genovés que se llamaba Nicolás Balbi, que era el que le había comprado al rey el juro. ¿De dónde sacó Alonso de Contreras 800.000 maravedí? A finales del siglo XVI era una cantidad súper importante, importantísima. El caso es que Felipe II acepta esa negociación y le concede en 1598 que Alonso de Contreras sea el propietario de ese juro sobre la tercia y alcabala de Motril, Salobreña y Almuñécar.
Alonso de Contreras es el que recauda los impuestos de tercias y alcabalas. La alcabala es como el IVA actual, ¿no? Se cobraba el 10% sobre los productos de venta. Y las tercias, una tercera parte de los diezmos que se paga para la Iglesia, que iban al Estado. Bueno, pues todo eso lo recauda Alonso de Contreras para su beneficio. Incluso la escritura no está firmada por Alonso de Contreras, porque muchas veces utiliza testaferros. En este caso la escritura está firmada por su yerno, Mateo Lisón, y está otorgada en Granada en 1615, pero hace constar que el que puso el dinero fue Alonso de Contreras, no Mateo Lisón, no el yerno. Es decir, que indudablemente, fijaros, casas, impuestos, tierras importantísimas, una cantidad de tierras importantísimas, cargos municipales, un juro que poca gente, un banquero, el Nicolás Balbí era un banquero genovés que le prestaba dinero a la corona y asentador del rey, debería tener mucho dinero, pues Alonso de Contreras se permitió el lujo de comprarle ese juro a este banquero. El mayorazgo de Lescano, otra gran propiedad que compra Alonso de Contreras en Motril. Bueno, Lescano fue el capitán de la Armada de los Reyes Católicos. El capitán de la Armada de los Reyes Católicos, que estuvo en la conquista del Reino de Granada, era vasco, y entre unos y otros al final terminó comprando, no voy a hacer la historia del capitán Lescano en Motril, porque lo que hace el capitán Lescano es invertir también aquí. Nunca estuvo, en realidad nunca estuvo en Motril, pero sí que poseía en Motril una gran cantidad de tierra, 500, en principio 1050 marjales, al final entre unas cosas y otras se quedó unos 500 aproximadamente, y casas, hipotecas, es decir, que indudablemente tenía el capitán Lescano una verdadera fortuna. Los nietos del capitán del Lescano, en 1615, le venden a Alonso de Contreras en 8.000 ducados, de los cuales 5.000 serían en plata y 3.000 en moneda de vellón. Le compra mayorazgo de Lescano, constituido, pues prácticamente, sí, dime. En 1615 Alonso de Contreras tenía 90 años. En 1615 tenía 90 años. Sí. Si nació en 1525, estas operaciones con 90 años. Y estaba perfectamente lúcido, porque los documentos están firmados por él y discutidos por él. Es decir, las copias, los documentos se conservan prácticamente completos. Es verdad que a veces utiliza testaferros, como el Mateo Lisón, que era su yerno, utiliza testaferros, pero normalmente es él personalmente el que va al escribano, al notario, para firmar estos documentos, y los firma, y están firmados con su mano, y debía tener, porque muchas veces en la firma se nota la edad, ¿no? Este tenía una firma fuerte y con capacidad de negociar, y hace testamentos, no solo el de él, el de su hija. Y fijaros también, se convierte en empresario azucarero. 1597 compra el Ingenio Viejo. El Ingenio Viejo, la historia también había sido musulmán seguramente, lo había comprado después Diego Pérez de Cáceres, que era un comerciante granadino, y a este Diego Pérez de Cáceres y a su mujer, Juana del Castillo, le compra Alonso de Contreras el Ingenio Viejo. El Ingenio Viejo este es un plano del siglo XVIII, esto es las Dominicas, en la zona de las Dominicas, la huerta, el patio de las Dominicas, el colegio de las Dominicas. Este es un plano del siglo XVIII de esa zona. Esta es la calle estrecha esa que hay, está en la calle de la Muralla, esta calle de la Muralla, esta aquí se llama todavía Rambla de Casteldeferro, y este es un callejón que hay por detrás allí, todavía está para entrar a los pisos, a las cocheras de los pisos por detrás, que todavía estaba. Bueno, pues compra, no, la de arriba, José Felipe Soto es esta de aquí, por donde va la acequia, el borde de la acequia. Y él compra todo ese ingenio y se convierte no solo en un gran propietario de tierra, sino también propietario de un ingenio de azúcar, seguramente con la intención de moler su propia cosecha y después comercializar su propia cosecha.
Mirad, Alonso de Contreras, hay cantidad de documentos de ventas de azúcar, de este ingenio viejo, pero también del ingenio nuevo, que es el segundo ingenio que compra a otro genovés que se llama Osago, le compra 700 marjales en la playa Granada, y otro ingenio aquí, que estaba en ruinas, que era el ingenio quemado. Ayer en la conferencia Rafael Martín, hablando de la brujería, hablaba de una bruja que vivía que era el ingenio quemado, que hizo un conjuro y tal. Pues ese ingenio quemado, que se quema en la campaña 1599-1600, ese ingenio quemado lo compra Alonso de Contreras junto con 700 marjales a los genoveses Osago, Salvago y Espínola, que eran gente muy poderosa económicamente, tenía mucho dinero también invertido en Motril, en la caña de azúcar. La historia de la caña de azúcar en Motril es historia de los genoveses, de los inversores genoveses, de los banqueros genoveses en la caña de azúcar. Debió estar el ingenio nuevo, el ingenio quemado al principio, en la avenida de Andalucía actual. Está bien limitado, él dice que limitaba con la acequia y limitaba con la finca del Salitre. La finca del Salitre es la explanada actual, en aquella época se llamaba el Aza del Salitre. La explanada hasta tal punto era salitrosa que hubo una fábrica de salitre allí, hasta finales del siglo XVIII. Y más de 50 casas. Hoy Las Pladas no tiene casas, pero hasta el final del siglo XVIII hubo una fábrica de pólvora, de salitre para pólvora, y 50 casas. Es decir, que después la derribaron todas para hacer paseo, ¿no? Pero ahí debió comprar. Bueno, pues Alonso de Contreras se dedica a negociar con azúcar. El azúcar de esta época, es verdad que hay épocas donde el azúcar se usaba como moneda de cambio, en la época antigua, en la Edad Media, en Java, pero en esta época del Motril, de esta época, el azúcar no se usaba como moneda de cambio. Quien quería azúcar tenía que pagarla con dinero, con maravedí, con reales o con ducados. El azúcar no se intercambiaba, no servía como moneda. Quien quería azúcar tenía que pagarla. Ahí están los documentos donde el que compra azúcar o compra melaza o compra mieles de los ingenios azucareros de Alonso de Contreras es con dinero por delante, no con intercambio ni nada por el estilo, ¿no? Es una economía capitalista, absolutamente capitalista y especulativa, absolutamente. Nada de uno frente al otro. Fijaros que ahí había 3 ingenios: el Hurtado, que estaba en la huerta de lo que hemos llamado después la huerta de Esteves, aproximadamente, el ingenio viejo, que estaba pues por ahí también, y el otro, la plaza del tranvía, es la plaza de Caña del ingenio, es decir, donde ellos compartían la plaza de Caña. Hay un documento muy curioso que también está en los Contreras, que es el arrendamiento de este ingenio nuevo, y lo describe muy bien, describe exactamente dónde estaba. Él arrienda a Hurtado, a Fernando Hurtado, le arrienda el ingenio nuevo, y describe muy bien, y dice que la fachada está lindando con la acequia y lindando con el ingenio viejo, con el puente del Salitre. El puente del Salitre es este, aquí, es decir, la salida de lo que es hoy, ¿cómo se llama la calle esa? El alcalde republicano, Narciso González Cervera. Ahí estaba el puente del Salitre, porque comunicaba con el Azar del Salitre, con el Cerro y con el Camino de la Mar. Motril tenía bastantes puentes, desde el puente de Salobreña al puente de Toledano había varios puentes. Claro, está hecha desde el Cerro. Si esta es la casa de los Herrera, o que después Palacio Jiménez Caballero, que se quemó en la guerra, esta es la huerta de Villalba, que era la antigua huerta de Villalba, esta es la casa del Seno, y este es el Cerro, y esta no había calle aquí en esta época todavía. Para Avenida Andalucía no existe en esta época. Bueno, pues ahí tenían los 2 ingenios. Él negocia con azúcar, él vende azúcar,
vende mieles, vende indudablemente melaza, es decir, él se convierte, o también lo que hace es arrendar los ingenios. Él no los trabaja directamente, lo que hace es arrendarlos por la temporada de renta. Compra también en los montes del Magdalite. Los montes del Magdalite son estos que están aquí, esto es el río Guadalfeo, la Vega de Motril, esta es la Rambla del Piojo, esta que viene por aquí, y estos son los montes del Magdalite, del Pataura o Magdalite, como queráis llamarlo. Eran la zona mejor de viñas de Motril. Desde época musulmana ahí se cultivaban viñas y además un vino buenísimo por lo que contaba. Bueno, pues también lógicamente él va a comprar una finca, una viña en el Magdalite, que un poco aprovecha que es el administrador de las salinas, de la sal, el que tenía la viña del Magdalite se había arruinado y lo que hace Contreras es expropiarle la tierra y qué hace con ella, ¿no? Es decir, es que Idole lo utiliza varias veces ese sistema, ¿no? El caso es que también se convierte en un propietario de una gran viña en esa zona y también un fabricante de vino y un exportador de vino de Motril. Los vinos de Motril se acabaron cuando la filosera, a finales del siglo XIX, y no se replantaron, pero el Magdalite, la zona del Magdalite fue una magnífica zona de viñas de época musulmana, ¿eh? Otra cosa que tuvo importante fue el Mesón de la Puerta de Granada. El Mesón de la Puerta de Granada es un edificio que yo lo conocí, y porque pasaba por ahí, estuvo hasta los años 70 y tantos, era un edificio que tenía unos 500 metros cuadrados. El Motril debió tener, por sus características del comercio azucarero, debía tener algún mesón más, ¿no? Por ejemplo, en la plaza, lo que es la Plaza de España, la Plaza Mayor, existía la Alhóndiga y el mesón de Beatriz Galindo, que había sido musulmán y lo poseía Beatriz Galindo, que era la mujer de Francisco Ramírez de Madrid, el conquistador de Motril, y los reyes católicos se lo habían dado y ellos habían comprado otra parte. Bueno, pues esta calle, que es una de las calles principales, a Motril se entraba por la calle San Francisco. Antes de Camino a las Cañas, el Camino a las Cañas del siglo XVII, pero esta calle es la principal de Motril, se entraba desde la carretera de Málaga por la calle San Francisco. Aquí estaba la Puerta de Granada, que cerraba la muralla por aquí, y es lógico que en esta calle, ellos le decían la calle empedrada, porque fue la primera calle que se empiedra en Motril, seguramente una de las primeras calles que se empiedra en Motril, y ahí pues también le pasa lo mismo. Compra Alonso de Contreras un mesón de un edificio que había sido del primer vicario de Motril, Gonzalo Hernández de Herrera, de uno de los vicarios de Motril, que lo heredó su sobrino Lamas Herrera, Francisco de Lamas Herrera, y después los sobrinos de él, Bartolomé Melguizo y Francisca Pérez, que en 1588 al final terminan vendiéndole a Baltasar de Contreras, que era sobrino de Alonso de Contreras, terminan vendiéndole el mesón. Lógicamente, Baltasar de Contreras también lo dice en el documento: el dinero que yo utilizo para comprar el mesón no es mío, es de mi tío, y por lo tanto es mi tío quien lo compra, ¿no? 1616 toma posesión, le costó 2.200 ducados la casa, y ese mesón estuvo funcionando hasta los años 70, sin parar, ¿eh? Estuvo funcionando hasta los años 70. Otro de sus propiedades importantes fue el horno de la muralla, el horno de la calle de la Muralla. Es otro propiedad, este también lo consigue, este horno, que era uno de los hornos más importantes de producción de pan de Motril, lo consigue también igual porque unos habían arrendado la sal de Motril, la venta de sal en Motril, se habían arruinado, habían quedado a deber la cosa, y entonces Alonso de Contreras, con su cargo de administrador de Salinas del Reino de Granada, se queda también con el traspaso, ¿no? Es decir, compra el horno, que debió está en la calle Catalanes, ahí en la calle Catalanes, aunque posiblemente estuviera dando calle a las dos, a la calle Catalanes y por detrás a la Plaza de las Palmeras. Es decir, que fijaros que también don Alonso compra ese horno, también a Mateo de Lisón, también, que hace ahí pues, como hombre testaferro también, en 1616 compra este horno de la muralla.
Y como no, pues toda esta gente que tenía tanto poder adquisitivo tienen que enterrarse en un lugar de prestigio, porque si no se entierra en un lugar de prestigio, no son nadie, es la mentalidad de la época. En esta época el cielo se ganaba con dinero, y los más ricos compraban o intentaban comprar la salvación a base de dinero, y los Contreras deciden hacerse cargo de la construcción de la capilla mayor de la iglesia de la Victoria, de los agustinos actuales, y en los sótanos de la iglesia de la Victoria, ahí es donde ellos construyen su cripta de entierro para él y su familia. Ahí están los dos documentos, por lo cual los mínimos le ceden el enterramiento, además también le ceden otro enterramiento por aquí, otro enterramiento por aquí. Ellos se encargan de adornar la capilla, se encargan pues de mantener y de dar todos los años un dinero para mantener la capilla, y es verdad que sí se enterraron ahí los dos, el matrimonio y su hija y el yerno, pero después ya no se enterró más nadie de los algarinejos, ya no se enterró más nadie. Fijaros cómo ahí están los documentos de la capilla mayor, de lo que él tuvo que pagar, que se gastó más de 10.000 ducados en la capilla mayor, que aunque dice ahí que se termina en 1604, no es verdad, no sé por qué pusieron 1604, se termina el 23 de junio de 1605. Está el documento de terminación de la capilla mayor de los frailes mínimos de la Victoria, y ahí tenéis las placas donde a cada uno de los laterales de la capilla mayor de los agustinos recuerda que ellos fueron los que pagaron como entierro en la iglesia funeraria, los que ellos pagaron como entierro la construcción de esta iglesia o de esta capilla mayor para enterrarse ahí. No ha quedado la historia, lo que ha quedado, ya sabéis que la iglesia sufrió muchos daños en la época de la Guerra Civil, pero al menos se conservó estas placas y alguna cosa más del escudo arriba. Tuvieron una única hija, María de Contreras, que la casan con Mateo de Lisón y Viedma. Mateo de Lisón y Viedma es de la familia Algarinejo, señor de Algarinejo, que fue un economista importante en la España de esa época, de final del siglo XVI. La hija muere joven, pero indudablemente la dote que ellos le dieron a la hija y a las nietas, porque María de Contreras tuvo dos hijas, Mariana y Francisca, Lisón y Contreras, las dotó bien, las dotaron bien. Al matrimonio de su hija, 17.000 ducados, 4.000 para que el Mateo de Lisón y Contreras comprara el cargo de caballero 24 de Granada, es decir, de regidor del Ayuntamiento de Granada, y que también comprara el título de señor del Algarinejo, y a las nietas ni más ni menos que de un legado de 50.000 ducados, una fortuna inmensa, una fortuna inmensa. La verdad es que cuando uno repasa esto y dice, bueno, ¿qué cantidad de dinero manejó este hombre? 50.000 ducados, 10.000 ducados para la hija, 50.000 ducados para las nietas, la compra de terreno, la compra de casa. Es impresionante la cantidad de dinero que manejó este Alonso de Contreras y su mujer María Gutiérrez. Y además, otra, y ya termino casi, no me quiero alargar mucho, otra de sus actividades, como decía al principio, era prestamista, era banquero de aquella época. Es decir, compraba censos y arrendamientos. Es decir, tú necesitabas dinero para comprar un marjal de tierra, una propiedad en marjales de tierra, le pedías a Alonso de Contreras el dinero, Alonso de Contreras te prestaba el dinero a un interés determinado, siempre con la garantía hipotecaria de los bienes del que pedía el dinero. De manera que si no le pagaba la hipoteca, no solo perdía la propiedad que había comprado con la hipoteca, sino además perdía los bienes que tenía.
con lo cual aumentaba sus propiedades. Y como la mitad de la gente, la mitad al final, la mitad no tenían dinero para pagar, aumentaba sus capacidades. Y bueno, si yo no quiero hacer un repaso de los más de 300, casi 400 censos que tiene, es decir, 400 préstamos en el Motril de finales del siglo XVI, principios del XVII. Es una cantidad impresionante. Tenía hipotecado a más de la mitad Motril, este hombre, ¿no? Tenía capacidad económica tremenda y también se dedicaba a arrendar, sus propiedades las arrendaba, también bajo esa condición, siempre lo escribía todo perfectamente escrito, como veis en la escritura, siempre, si no me pagas el arrendamiento, yo me quedo con tu casa, me quedo con tus bienes, es decir, no, yo no quiero que me pagues en dinero, yo te hipoteco, y hipoteco me pagas con tus bienes. Es decir, el hombre sabía perfectamente lo que se hacía. Fijaros, ahí tenéis más escrituras de compra un cortijo en Algarinejo, otro cortijo en Montejícar, compra casa en la calle Curucho, por todos lados. Es decir, yo no me quiero entretener en recorrer todo el nivel de compra de Alonso de Contreras, que se ha conservado, se ha conservado todo lo que he podido ver, porque en el archivo de Tavera mirar lo de Alonso de Contreras es tremendo, una cantidad de documentación inmensa, con lo cual pues es muy complicado y muchas de ellas están sin inventariar, porque todas estas propiedades las heredaron los Algarinejos. Como la hija se casó con Mateo Lisón y Bienma, señor de Algarinejo, cuando mueren los Contreras, toda la propiedad pasa a la familia Algarinejo, y los Algarinejos las mantuvieron en Motril hasta el finales del siglo XIX, principios del XX, que es cuando empezaron a vender propiedades, entre ellos la casa de la Rambla de Hermanjo. El caso es que todas estas familias se conservan, pues toda la documentación de la familia Contreras, porque los Algarinejos la conservaron también, que después fueron también los condes de Luque, es lo mismo. Los testamentos se conservan los 3 o 4 testamentos, el último testamento es de 1522, cuando Alonso de Contreras estaba ya con un pie aquí y otro allí, y es un testamento de los dos, del matrimonio, pero ahí tenéis un testamento de 1615 y es el traslado del testamento último que hace Contreras. Murió en 1522, pues desde 1622, de 1525 que nació, no, pero lo bueno de todo esto es que sabemos perfectamente, no se ve muy bien, que en 1523 la viuda, Ana Gutiérrez, ella firma muchas veces como doña Ana de Contreras, por mandato de la justicia de Motril hizo inventario de lo que había quedado a la muerte de don Alonso. Un juro de 22.000 ducados. Las casas principales de Motril valoradas en 7.000 ducados. Una casa frontera con la anterior, que es la que había comprado en la Rambla de Hermanjón, 1.500 ducados. Un solar en la calle de la Carrera, 1.200 ducados. El oficio de regidor depositario general de Motril, valorado en 2.300 ducados, 476 marjales puestos de zocas de caña en Trasfarramal, 17.000 ducados, 247 de tierra calma en Trasfarramal, 2.700 ducados, otra casa en Trasfarramal, 50 marjales de tierra de zoca, el patronato de la capilla de los mínimos de la Victoria, 300 marjales, diversos pagos de la Vega valorado en 8.000 ducados, el ingenio nuevo valorado en 9.000 ducados, el ingenio viejo 9.500, una ceña 2.500, 3.500 en ducados, en joyas y el ajuar a Luis Fernández de Córdoba, que era su nieto. 30.000 reales que le dieron a Luis Fernández, ponen joyas de plata, 3.000 ducados en que se valoraron los muebles y la plata que había en el oratorio que ellos tenían en los mínimos, la iglesia de los mínimos, 33.000 ducados que le dieron a Sebastián de Prado para casarse con su nieta, como dote a la nieta, Francisca de Lisón y Contreras, 21.000 ducados del valor del azúcar, caña, alifa y segundera, acero y hierro.
17.000 ducados que le dieron otra vez para el casamiento de María de Contreras, de la otra nieta. 1.000 ducados que le dieron a Ana Gutiérrez, a su nieta, cuando se casó. 13.000 ducados en lo que había de restos de cañas, alifas, segunderas, lino y acero. Y miles de reales en los préstamos, en los censos, en la hipoteca. Una fortuna inmensa. Una fortuna inmensa. Ahí tenéis el testamento. Este es el testamento que se conserva en el archivo de la Chancillería en Granada. La copia del testamento, fijaros el escudo de los Contreras con las 3 barras. Está al revés, aquí está al revés, porque en realidad las barras estarían al otro lado. Heiland, que es el que hace el grabado, lo hace al revés. Las barras estarían al otro lado y la torre a la izquierda. La torre boca abajo y las 3 barras. Y ahí tenéis, pues, otra vez el planillo de la finca de Trafarramal, que era la finca más grande que existía en Motril en aquella época. No. Con el capitán Contreras no. No, nada que ver. El capitán Contreras era capitán militar y tal, este se dedicó, donde se dedicó exclusivamente al comercio motrileño. Nació de una familia motrileña. Seguramente su padre debió ser un repoblador de principios del siglo XVI. Y después de todo esto y de haber visto miles de documentos, de haber echado la última vez que estuve en Toledo hace como 4 o 5 meses, casi una semana revolviendo papeles en el archivo de Tavera, no encontré nada, encontré miles de escrituras de ventas, arrendamientos, me traje, eso sí, la escritura más antigua que he encontrado de Motril, que es una venta de una casa en la Plaza de España de un musulmán a un judío, en 1492, curiosamente. Es lo único que, bueno, pues escritura, pues al final, ¿de dónde sacó Alonso de Contreras toda esta fortuna? Cabe la posibilidad de que la mujer fuera la rica, que doña Ana de Contreras fuera la que tenía la fortuna, su familia fuera la rica o también, como yo digo muchas veces de broma, Alonso de Contreras debía encontrar un tesoro y empezó, en el momento que encontró el tesoro, empezó a invertir como loco, pero en el Paso prácticamente, y era, como he dicho antes, 50 años tenía con la primera escritura que conocemos de compra de algo, y está firmando escrituras prácticamente hasta los 90 y tantos, el año de su muerte todavía está firmando escrituras de compra. Hombre con vitalidad debió ser. No, tampoco, al final la fortuna se fue con los algarinejos y fueron los algarinejos los que los administraron. Aquí tenían un administrador que los engañaba de vez en cuando y conseguían, pues, ponerse ricos. Hay mucha documentación de ventas, de arrendamientos, y siempre con problemas. Con los administradores yo no sé por qué tenían tantos problemas. Con algunos de ellos terminaron en el juzgado. Pero sí que es verdad que este personaje requiere, a pesar de lo que yo he podido estudiar un poco con el personaje de Alonso de Contreras, requiere mucho más, requiere conocer mucho más a qué se dedicaba este hombre en realidad, no lo sabemos. Él dice que es mercader, él dice que presta dinero, pero no, más de eso no sabemos. ¿Que tenía barcos? A lo mejor tenía un barco por ahí que hacía negocios marítimos. Quería preguntar una cosa que me ha llamado la atención. Hablas de que muchas veces firmaba un testaferro, pero a la vez ponía en el papel que el dinero... Sí. ¿Qué sentido tenía eso? Pues no lo sé, pero tiene la costumbre, los testaferros tienen la costumbre casi siempre de afirmar que firman como testaferro. El dinero es de don Alonso. Vayamos a que no quede claro y se pierda por algún lado, ¿no? Son absolutamente exagerados en el control de su patrimonio. Si después, yo me he parado en 1623,
pero es que hasta 1638 vive doña Ana de Contreras, y a doña Ana de Contreras le pasa igual, absolutamente. Ella ya no tiene testaferro, ella lo administra ella directamente. Todos los papeles que vais a encontrar a partir de la muerte de Alonso de Contreras, veréis que siempre dice: yo, doña Ana de Contreras, o doña Ana Gutiérrez de Contreras, lo que quiero es que me deis copia del documento tal al alcalde mayor, para que el escribano me dé copia, traslado del documento tal. Siempre ella en primera persona. Y el testamento de Ana de Contreras, para verlo, es así de gordo. Absolutamente, el control absoluto. Y fijaros que libros de cuentas, yo cada vez que he visto un libro de cuentas de los Contreras, mejor no lo abro, porque me asusta, ¿no? Porque es para se echa uno a temblar, y aquí pierdes la vida, ¿no? Necesitas 40 años para mirar cualquier cosa. El caso es que estos personajes necesitarían, pues, un estudio mucho más largo, ¿no?, que lo que yo he podido hacer con esta aproximación a la figura de Alonso de Contreras. Necesitaríamos saber cómo adquieren esta fortuna. Los censos, los préstamos son inmensos, cómo actúa él de banquero, hasta tal punto de que su testamento, cuando se muere Alonso de Contreras, es un testamento cerrado el que hace. En aquella época los testamentos, la gente que tenía dinero solía hacer testamentos cerrados. Es decir, que tenía que venir el alcalde mayor a abrirlo, y abrirlo ante los testigos y tal, ¿no? Y en ese testamento último, el inventario, hacen inventario de lo que hay en la casa, no de los dineros, ni el mobiliario, cuadros, tapices, alfombras, escritorios, sillas, lo inventaria todo, entero, de pe a pa. El inventario es como 20, 30 o 40 folios de inventario de las propiedades que tenían los Contreras en la casa de la Rambla del Manjón. Yo, bueno, debió tener 200 cuadros, seguramente, más o menos debía tener Alonso de Contreras. El caso es que requeriría, como digo, un estudio bastante más extenso de un personaje, pero siempre se tropieza uno, pues, con el archivo de Tavera, el archivo de la nobleza, que antes incluso, pues, uno tenía un poco la facilidad. Casi todos estos documentos me los han facilitado ellos digitalizados, previo pago sin importe, lógicamente. El archivo yo los pedía, los llegaba allí, decía quiero esto, y a los 3 o 4 meses me mandaban digitalizado lo que había pedido. Pero últimamente es que no tenían ni digitalizador, es decir, no tenía personal para poder digitalizar. Hace poco pedí otra escritura de una venta de los Bates, de unas tierras de los Bates, también de la 1491, no 1492, por ahí, y la directora me escribió diciéndole lo siento, no lo podemos atender porque no tengo personal para digitalizar el archivo, así que imaginaros cómo está, ¿no? Es decir, que, bueno, si alguien alguna vez se anima a seguir con la historia de Alonso de Contreras y de Ana Gutiérrez, pues ya está. Es otra historia que habría que hacer junto con lo de los Bornos, porque los Algarinejos y los Bornos fueron los dueños de Motril, en esta época. Y, bueno, esta época hasta el siglo XIX. En heráldica, torre invertida tiene... No tengo ni idea. Hombre, si ves, la celada está mirando a la izquierda, con lo cual no es de noble de nacimiento, le había comprado el título, y es verdad que he visto por ahí el escudo de los Contreras, y es como digo de los Contreras, no de Motril, sino a nivel general. Es 4 barras, el apellido 4 barras y una torre, unas veces la ponen bien y otras invertida, como aparece aquí. Aquí está al revés, porque en el cuartel de la izquierda serían las barras, y en el cuartel de la derecha sería la torre. Pero es otra cosa, es decir, otra cosa que tenían que hacer, ennoblecerse, pagando, lógicamente, ¿no? 75.000 reales a la corona
por tener un escudo. Y lo pagó, ¿eh? Lo pagó. Nada, que estuvieron allí, que parece que fueron saqueadas en época de los franceses, pero no hay nada, hay un inventario, no sé, ahí debajo debe estar, se ha conservado, ahí debajo debe estar, pero que evidentemente no hay más datos de ese tema. El caso es que las cristas del enterramiento de los Contreras, pues ahí debió estar. Normalmente todas estas cristas están saqueadas. Ten en cuenta que seguramente en época de la Guerra de Independencia la iglesia fue cuartel de franceses y los soldados donde entraban abrían todo lo que pillaban, a veces había algo, ¿no? Y estarán saqueadas. Es verdad que los agustinos, hay un documento que me facilitó Domingo López, los agustinos en 1917 arreglaron la iglesia y hay un documento donde escribe dónde están las cristas, pero ya está, no hay más datos. Bueno, pues ya está, seguimos otro día.